de los anuncios del presidente Nicolás Maduro, la reforma de la ley de precios justos. ¿Son viables estos anuncios en nuestro país en este momento? Mira, aquí lo que está pasando en Venezuela, el problema grave, es que ha habido una caída fortísima de la producción nacional. Es decir, todo el aparato productivo en Venezuela está produciendo cada vez menos. El gobierno, lo único que estamos vendiendo nosotros es petróleo y además estamos vendiendo petróleo cada vez a unos precios más devaluados, más deprimidos. El gobierno recibe dólares y con eso ahora tenemos que importar todo, incluido lo que hemos dejado de producir. ¿Qué es lo que está pasando? Que al gobierno no le están alcanzando los dólares para importar todo porque no se está produciendo nada aquí. ¿Por qué no se está produciendo nada? Precisamente porque el gobierno viene desarrollando una política de confrontación con el sector privado en lugar de promoción de la inversión. El gobierno se empeña en castigar la especulación, el acaparamiento, todas esas cosas que yo creo que tienen que castigarse. Pero el problema es que la solución no está ahí, la solución está en producir más. Porque ¿por qué surge la especulación y el acaparamiento? Porque no estamos produciendo, porque hay escasez. Si tú tuvieras una economía que produce y produce mucho, no hay ni especulación ni acaparamiento. ¿Cómo se puede lograr entonces a un país que produzca y que produzca mucho, como usted está diciendo? Fíjate tú, yo te quisiera poner dos ejemplos. El cemento. El cemento estaba, aquí habían varias empresas que producían cemento y producían muchísimo cemento, tanto que exportábamos y el gobierno recibía divisas con la exportación del cemento para comprar medicinas, para comprar las cosas que necesitamos, comprar las cosas que necesita la economía venezolana. El gobierno expropió las empresas de cemento. ¿Y qué pasó con el cemento? El gobierno expropia las empresas y pone un cemento muy barato, controla el precio y dice, bueno, el cemento es barato. Ahora, yo le pregunto a la gente que nos está viendo en televisión, que muchos de nosotros hemos tenido que ir a comprar cemento. No hay cemento. Si simplemente el cemento desapareció, ya lo pagamos mucho más caro. Porque la política que restringe la actividad productiva lo que hace es terminar produciendo escasez y los precios terminan subiendo. Es decir, tratando de remediar un problema, lo que hacemos es acrecentarlo, es hacerlo mucho más grave. La solución está en producir más. Te pongo el ejemplo de los vehículos. Nosotros en el 2006, aquí en Venezuela, se ensamblaron 172.000 carros. Fue récord. Nunca habíamos ensamblado tantos carros. 172.000 carros. Ese año, todo el que quería comprarse un carro se lo compró. Incluso gente, venezolanos, que tenían un salario que de repente nunca pensaron que iban a comprarse un carro, ese año, oye, gente que jamás pensó que se iba a comprar un carro, se lo compró. Tú ibas a un concesionario y habían carros de todos los colores, tú escogías el color. Yo no sé si tú te acuerdas de eso, pero aquí hubo un año donde la proliferación de carros fue muy grande. ¿Por qué? Porque se produjo mucho y la gente tuvo acceso a carros baratos. Hoy, la producción de vehículos pasó de 172.000 a menos de 10.000 este año. ¿Qué ha pasado con eso? Que ahora tú vas a un concesionario y no hay carros, pero no hay carros en ninguna parte, entonces hay que comprarlo usado. Y usado te está valiendo mucho más de lo que te vale el carro nuevo, porque hay escasez. ¿Cómo se resuelve el problema de los precios? ¿Cómo se bajan los precios? ¿Cómo se hacen los productos accesibles a la gente? Produciendo mucho, produciendo más. El Y eso, gobierno sabe eso, el gobierno está consciente de eso. Ustedes como diputados han tratado de explicarle alguna especie de acompañamiento o asesoría al gobierno en esta materia. mira, el gobierno está empeñado en un modelo económico fracasado, en una ideología que no termina de producir los resultados. Y yo creo que en este sentido uno tiene que ser muy pragmático en el tema económico. ¿Tú qué es lo que tienes que tener? Una economía fuerte, una economía que produzca, un sector privado que crezca, porque la riqueza de un país es como una torta. El gobierno participa en la elaboración de esa torta vendiendo petróleo, y, es decir, con toda la comercialización petrolera. Pero el sector privado participa muchísimo en la generación de riqueza. Cuando digo sector privado, no solamente Lorenzo Mendoza y Polar. Yo estoy hablando del campesino en Cumanacoa que siembra caña de azúcar, del que en Biscucuy siembra café, de la señora que vende empanadas en una playa en Margarita, de la gente que produce arepas en una arepera aquí en Caracas. Todos contribuimos con generar riqueza. Cuando el gobierno restringe el sector privado y lo confronta, el sector privado se ha hecho más chiquito. Eso es lo que ha pasado. Produce menos y el país se empobrece. Ahora nada más producimos petróleo, pero tenemos que comprar todo. ¿Qué es lo lógico? Sin ideología, sin tanta palabrería y sin tantos nombres de socialismo o capitalismo, lo que tú tienes que tener es un gobierno que desarrolle políticas públicas que estimulen que haya inversión. Porque cuando hay inversión se generan fábricas, empresas, se abren puestos de trabajo, se abren oportunidades para que los jóvenes puedan acceder a un trabajo que les dé unos ingresos que les permita construir su sueño y todos ganamos.
Y el gobierno además puede tener mucho más recursos porque a través de los impuestos tiene más recursos para desarrollar una política social que para mí es fundamental. Entonces, el modelo que nosotros tenemos que convencer al gobierno está muy difícil porque están demasiado amarrados a su... Pero aquí tiene que haber un gran debate en el país de cuál es el modelo que nosotros queremos. El gobierno A ha su tenido... parecer, ¿cuál es? Es este modelo, es un modelo donde el gobierno y el sector público trabajen de la mano, donde es un modelo de inclusión que ponga a los 30 millones de venezolanos a empujar esta carreta hacia Pero esa es adelante. la bandera del gobierno nacional, la inclusión. Pero este es un gobierno excluyente, porque un gobierno que plantea la lucha de clases y un gobierno que anda confrontando con todo el mundo es un gobierno excluyente.